Ahora creo que tendrían que poder ver mi pantalla. Antes que nada me gustaría comentar un poquito un cambio de paradigma filosófico que hay que hacer en el transporte público, ¿verdad? El transporte público muchas personas consideran que es un negocio privado, es una concesión, y en realidad el transporte público es un derecho universal del beneficiario, que es del usuario. El usuario del transporte público, el pasajero del transporte público, es, tiene el derecho de movilizarse, garantizado por la ONU, de hecho, considerado un derecho universal, y hay que explicar por qué es así, qué naturaleza tiene eso. Es porque de nada sirve la inversión pública que realiza el Estado en materia de salud, en materia de educación, en construir escuelas nuevas, universidades nuevas. De nada sirve construir un hospital en Gavi y tener 100 millones de dólares de insumos que ha invertido el Estado para tener esos medicamentos, si es que la persona que está en el Bañado Sur no puede llevarla a su madre a atenderse por COVID al INERAM o no le puede llevar al hospital en Gavi. Si tiene que tomarse un taxi de 60.000 guaraníes cada vez que quiere salir a viajar, a llevarle a su hijo al colegio, a la escuela. O peor aún, quiere trabajar y para formalizarse en el empleo necesita tomar un taxi o comprarse una moto antes de poder acceder a su primer empleo formal. Y es así que el derecho del transporte público en realidad es un medio para acceder a otros derechos y a otros bienes públicos. Una vez que estamos de acuerdo en eso, en el marco conceptual de que el transporte público es un derecho universal y que le garantiza el acceso a las personas más necesitadas de los demás derechos y beneficios públicos como la salud, la educación, la seguridad y el trabajo, el empleo formal, una vez que consideramos eso, cambiamos la óptica de lo que es invertir en transporte público. Muchas personas, justificadas y no justificadas, critican la inversión en transporte público porque lo consideran un gasto. Consideran que es gastar dinero del Estado, gastar dinero de todos, finalmente. Pero muy pocas personas dicen lo mismo sobre la inversión que se realiza en las escuelas públicas, muy pocas personas dicen lo mismo sobre la inversión que se realiza en los hospitales públicos, sobre la compra de las vacunas y sobre muchísimas otras inversiones que tiene que realizar el Estado para garantizar los derechos universales de las personas. Y es así que cuando entendemos que el transporte público es un medio para acceder a otros derechos públicos, cambiamos la óptica, pero también tenemos que cambiar la fórmula. Porque nosotros como paraguayos hemos vivido históricamente un sistema de transporte público que no reflejó la inversión que se ha realizado ni la que se debe realizar para poder garantizar estos derechos a las personas. Y es así que hoy, con el sistema de billetaje electrónico, se presenta una oportunidad única en la historia de poder transferir esa inversión pública, empoderar al usuario de transporte público en el mismo formato que se hizo el sistema de PTU. Yo, yo creo que si el PTU se hubiera distribuido a las 10 cadenas de supermercados más importantes y se le decía a los 750.000 beneficiarios del PTU, vayan y retiren 2 bolsas de harina, una bolsa de arroz, una bolsa de fideo, una vez por mes de los supermercados más importantes, todos hubiéramos estado desconfiados, escépticos, y sobre todo se hubiera prestado para la corrupción ese modelo. Íbamos a estar todos preguntándonos si llegaron la cantidad de bolsas de arroz que se prometieron, si la bolsa de arroz será que pesa 1 kilo o será que le cargaron, no sé, aire o que inflaron la bolsa, será que la calidad del fideo que están entregando es la calidad que debería ser. Entonces, yo considero que lo mismo es lo que está sucediendo hoy con el sistema de transporte público, que el dinero se está yendo a las empresas sin verificar o sin validar el nivel de servicio que están prestando. Y como dijo José Tomás, está basado en la cantidad de buses que uno tiene en el parque y no necesariamente la cantidad de kilómetros que recorrió o los horarios en los que está brindando servicio, ¿verdad? Por supuesto, un horario nocturno tendría que tener una remuneración adicional que un horario pico de la mañana.
Pero para llegar a ese nivel de reforma, tenemos que replantearnos qué es la inversión que hacemos, el subsidio que hacemos al transporte público y cómo lo distribuimos. Para hacer un poquito un análisis situacional, nosotros tenemos un parque de más o menos 1.900 buses y correctamente José Tomás Rivarola dijo que a esto hay que adicionarle unos 700 a 800 buses urbanos que trabajan en el área metropolitana, municipales en cada municipio. Se utilizaba el último conteo de pasajeros como estimativo de 1.100.000 viajes diarios. Y eso, hoy en día, con el Sistema Nacional de Boleto Electrónico, en el cual todos los buses del área metropolitana están adheridos y el 100% de los viajeros utilizan, se puede ver que esa cantidad de viajeros diarios se ha reducido a 505.000. Otras premisas que podemos analizar es que en base a estos 1.100.000 viajeros diarios, tenemos unas tarifas de 2.355 guaraníes en el sistema convencional y 3.975 guaraníes en el sistema diferencial. ¿Cómo se compara eso contra el resto de América Latina? Esto es el precio que se paga, el pasaje, el boleto, no la tarifa técnica completa. Aparte de esto están los subsidios en los distintos países. Y aquí tenemos el servicio de Asunción. 54 centavos de dólar en el servicio diferenciado y 35 centavos en el servicio convencional, comparado con tarifas en países desde $1 o más en Montevideo, $1 en Chile, 75 centavos en Lima, y bueno, así sucesivamente. Pero aparte de eso, aparte de tener la tarifa más baja de Latinoamérica, empatado en el servicio diferencial con la de Bolivia, que es un servicio convencional, y nuestro servicio convencional está casi 40% debajo, si nos fijamos, Paraguay tiene un subsidio promedio sistémico del 10% y Latinoamérica tiene un promedio de 45%. ¿Cómo funciona esta estructura de costos? Esta es la famosa planilla de la estructura de costos del pasaje. Y tomé solamente el servicio diferencial para mostrarles, para no extenderme demasiado. Si se fijan, cada coeficiente se carga en función a la cantidad de guaraníes por kilómetro que se realizan en términos de los costos variables. Y los costos fijos, que son costos mensuales, también se dividen por la cantidad de kilómetros que se realizan por mes. Finalmente, el 39% del costo total del sistema es costo variable y 50% es costo fijo. Y la remuneración empresarial es el 11% de la facturación. ¿Sí? Esto está todo este costo finalmente de 7.637 guaraníes por kilómetro es dividido por un estimativo de 1.98 pasajeros por kilómetro. Este número, obviamente, ha sido enormemente impactado a causa del COVID y según los últimos conteos del sistema de billetaje electrónico, los 505.000 pasajeros que mostré arriba, está más cercano al 0.98%, 0.98 pasajeros por kilómetro. Por ende, si el denominador en esta ecuación es 1, prácticamente 1, pueden entender cuál es hoy el costo de viajar por kilómetro del transporte público. Los guaraníes por pasajero. Entonces, miremos un poquito de estas premisas. Hoy en día tenemos una tarifa vigente que básicamente cubre solo los costos variables y las empresas pierden mensualmente el costo fijo. O sea, para entender un poco, fuera de los dos horarios picos de la mañana y de la tarde, una empresa de transporte público prácticamente todo el resto del día trabaja a pérdida. El subsidio es pagado a fin de mes como un cheque único, indistinto de la cantidad de viajes que se realizan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros estamos incentivando la reducción del nivel de servicio, porque es un servicio deficitario, y esa reducción de servicio que se traduzca en que el cheque que se recibe de subsidio cubra esas pérdidas o que se gane incluso dinero si lograste reducir suficiente el servicio. O sea,
Estamos prácticamente en un sistema que está construido conceptualmente en base a regular el servicio. Es así de ilógico el formato que tenemos hoy de sistema de transporte público. También tenemos, importante, aquí veo que me equivoqué en la fecha, tenemos una negociación de precio reducido de combustible temporal con los emblemas privados que está vigente hasta el 31 de marzo del 2021, no el 31 de febrero. Claramente no hay 31 de febrero. ¿Qué significa? Que este número, que es el 24,7% del costo total, va a recibir un impacto en 15 días. ¿Cuáles son las premisas que tenemos? Obviamente, no podemos desconocer que hay una opinión pública muy negativa hacia el sistema de transporte público, principalmente por el estado de las unidades, la poca regularidad del servicio, poca confiabilidad sobre todo, y la informalidad que existe en el sistema. Hoy en día, el subsidio del transporte público, la inversión, la contraprestación estatal al servicio de transporte público es de 9 millones de dólares anuales y es pagado directamente a las empresas que cumplan ciertas exigencias de formalización. O sea, tenés que tener los buses en el parque, tenés que pagar IPS, hay ciertos otros requisitos y con eso se desembolsan mensualmente, indistinto de la cantidad de viajes o de pasajeros que haya transportado la empresa en el mes. Obviamente esto genera un ciclo vicioso donde las empresas regulan el servicio y por tener un déficit operativo, el servicio es a pérdida y compensan parcialmente o totalmente, dependiendo de cuánto lograron reducir, con un cheque mensual. Acá podemos mirar la evolución del precio del pasaje. Este es el precio del pasaje convencional. El precio del pasaje desde el año 2000, que estaba a 1.100 guaraníes y hoy está a 2.300 guaraníes, prácticamente en 20 años aumenta un 100%. Si comparamos, por ejemplo, voy a volver arriba después, con el precio del gasoil desde el año 2000 estaba a 850 guaraníes y hoy está a 5.180. Tenemos un 400% de aumento en 20 años. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? El objetivo del proyecto tiene tres objetivos básicamente. El primero es sostener el sistema de transporte público durante la pandemia, que obviamente no podemos desconocer que ha llevado a la quiebra a prácticamente todas las aerolíneas, prácticamente todas las empresas de cruceros, todas las empresas de transporte público que no tienen un sistema de contención y de actualización automática. Y obviamente está generando la misma situación con las empresas de transporte público del área metropolitana de Asunción y todas las empresas de transporte público del Paraguay realmente. Por supuesto que el objetivo también es mejorar el servicio y la imagen del sistema para alentar a las personas a aumentar el uso y finalmente la cantidad de pasajeros que transporta el sistema. Porque a mayor cantidad de pasajeros que transporta el sistema, menor presión y menor posibilidad de una suba. O sea, se puede bajar el precio del transporte público si se logra aumentar la cantidad de pasajeros. Y como comentó José Tomás y comentaron los demás compañeros, es demasiado importante lograr esta reforma para poder plantear proyectos más ambiciosos que el día de mañana no queden en el OPAREI, que no se tranquen de un gobierno al próximo, porque este tipo de proyectos como la implementación de buses 100% eléctricos, como la creación de un bus de tránsito rápido, que sería un metrobús, y un tren de pasajeros, por ejemplo, son todos sistemas masivos que generan un altísimo impacto en la calidad de vida de las personas, pero requieren más de un gobierno, requieren un compromiso, requieren una seriedad de trabajo y requieren un sistema formalizado para poder lograr. El primer paso de la propuesta es reformar el sistema de transporte público, reformando el sistema del subsidio. Que este subsidio sea acreditado directamente en la tarjeta del pasajero
y respetar la tarifa técnica resultante de incorporar la cantidad de unidades actuales de pasajeros en la planilla de cálculo de la tarifa. O sea, la primera etapa, hoy tenemos una inversión pública, como les comenté, de 9 millones de dólares. Ese dinero tendría que ir directamente acreditado a las tarjetas de los pasajeros. Hicimos un estimativo que ese monto es aproximadamente 25.000 guaraníes por tarjeta, por persona, por usuario del sistema. Nosotros consideramos que ese dinero debería ser inmediatamente acreditado proporcional a la cantidad de viajes realizados, pero por supuesto todas las tarjetas tienen que estar nominadas, tienen que tener las cédulas cargadas para poder garantizar de que no se estén duplicando utilización de tarjetas, con el mismo formato que se hizo con el PTU. El PTU generó billeteras electrónicas donde las personas se catastraron y fueron beneficiarias de un pago de 500.000 guaraníes, donde aquí estamos hablando de un pago actual de 25.000 guaraníes aproximadamente. La siguiente etapa sería conformar una mesa técnica, que de hecho me puso muy contento ver que hace 2 días se anunció un decreto donde se va a generar una mesa técnica, un consejo de tarifa, que es el que va a evaluar todos los coeficientes del servicio y la cantidad de pasajeros que se están transportando para ver qué impacto ha tenido el COVID y qué impacto va a tener en cada momento el sistema de transporte público, como para poder transparentar todos los coeficientes, tanto de cantidad de pasajeros, como de kilómetros recorridos, como de flota operativa, porque este sistema de boleto electrónico también tiene GPS en todas las unidades de transporte público. Así que si hubiera una regulada, se podría determinar en el momento exacto en el cual se está constatando y manifestando esa regulada. Por último, subsidiar temporalmente el monto adicional a los pasajeros a su tarjeta que mitigue el impacto del COVID a una suba causada por esta disminución de cantidad de pasajeros. ¿Qué significa eso? Significa que si hoy le transferimos 25.000 guaraníes a cada una de las tarjetas y posterior al análisis del consejo se determina que en realidad se le tiene que transferir 30.000 guaraníes a las tarjetas, ese monto sea destinado directamente a las tarjetas como para no impactar en la economía de las personas que viajan en el sistema. Por supuesto, la base de esto es la primera etapa, que es reformar el sistema del pago del subsidio. Y por último, para no robarles tanto tiempo, porque después hay algunos números más técnicos, me gustaría darles el resultado esperado de esta política. El resultado esperado de esta política es que al recibir el subsidio solo en base a la cantidad de pasajeros transportados, las empresas se van a ver obligadas a prestar mayor y mejor servicio porque no va a haber cheque a fin de mes. Todo el trabajo operativo que realice la empresa, todos los viajes que realice la empresa, podrían ser dentro de un punto de equilibrio o inclusive ganar dentro de esos viajes, porque el subsidio va a estar directamente vinculado a la tarjeta del pasajero y no a un cheque a fin de mes. Por ende, el incentivo va a estar a prestar mayor y mejor servicio, no reducir la cantidad de servicios que se realizan. El gobierno va a transparentar la cantidad de pasajeros y la tarifa técnica ante la ciudadanía. Le va a empoderar al pasajero, al usuario, con ese dinero y no al empresario. Porque el subsidio es un beneficio del usuario, no es un beneficio empresarial. La inversión pública es para el usuario. Y por último, el impacto para el usuario sería de un mayor y mejor servicio sin un impacto en su economía, donde a través de este sistema vamos a poder plantear proyectos transformadores en materia de transporte público, donde el día de mañana vamos a poder plantear, elaborar y llevar adelante los proyectos más ambiciosos, como el tren de cercanías, o como el Metrobús,
o como medios alternativos de transporte, crear bicisendas, generar una multimodalidad, que el día de mañana las personas puedan comprar su ticket mensualizado y tener un descuento por realizar eso. Pero son todas cosas que van a surgir a partir de tecnificar el sistema de transporte público, de transparentar el sistema de transporte público y de realmente valorizar el transporte público. Para dar el primer paso y para demostrar que nosotros estamos alineados a esta propuesta de transparencia que estamos pidiendo que lo realice el Estado, que es el ente regulador del transporte público, nosotros a partir de hoy como empresa, como Magno, decidimos que vamos a empezar a publicar diariamente la cantidad de pasajeros que transportamos en nuestras unidades, la cantidad de viajes que hacemos, la cantidad de kilómetros que recorremos, y toda esa información va a estar disponible a la sociedad para que sepan efectivamente el nivel de servicio que se está realizando, la frecuencia que vamos a tener sobre Mariscal López en todo debido momento, y poner nosotros nuestro primer granito de arena para buscar construir un sistema más transparente, más equilibrado, más justo y que repercuta en una mejor calidad de vida para nuestros conciudadanos. Así que muchísimas gracias por haber participado de este foro. Le doy la palabra a Pedro, que imagino que va a tener unas palabras para hacer el cierre. Pero para nosotros lo importante es que este es un momento donde todos tenemos que buscar cómo vamos a reformar, cómo vamos a mejorar y cómo vamos a salir de esta crisis más fuerte. Así que muchísimas gracias y a disposición para cualquiera que tenga consultas sobre esta propuesta.